No, por cierto, la siguiente semana tenemos estudio del Antiguo Testamento, el libro de Josué, así es que no se lo vaya a perder, está muy, muy bueno. Acompáñeme a Mateo, capítulo 22, versículo 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto lo empezamos a ver la semana pasada y comenzamos viendo que esta era la semana de Pascua, la semana donde ellos habían venido con preguntas trampa, preguntas capciosas para hacer caer a Jesús o para poner en duda el ministerio del Señor Jesús. Y esta es la última de esas tres preguntas que los líderes religiosos le hacen a Jesús y le preguntan, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Es decir, ¿qué es en lo que nos tenemos que enfocar aquellos que adoramos al Dios verdadero? Y Jesús contesta sin negarse, sin evadir la pregunta y dice, el más grande mandamiento es este, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, eso les decía la semana pasada que no es que Jesús se lo inventó. Esto era parte de la ley y usted lo puede encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Y esto se conocía como el Shema. Y el Shema era una oración que ellos repetían constantemente y que ellos cada que oraban era con lo que empezaban. Señor, tú eres uno, tú eres el Dios de Israel, amarás a Dios el Señor. Y así comenzaba la ley. Ahora, Jesús habla de que es el más grande mandamiento porque amar, quedábamos que no era un sentimiento. Amar a Dios no significa que usted tenga todo el tiempo ganas de estar brincando, de estar saltando, de alzar sus manos, de que usted se cae, de que usted siente una emoción y dice, ay, sentí al Señor y tiene ganas de amarlo. No, veíamos que era una decisión de seguir lo bueno, seguir lo correcto. Y Jesús, de manera práctica, o lo que veíamos la semana pasada, es que dijo, ¿cómo se ve el amor a Dios? ¿O cómo se ve que ustedes me aman? Y vimos Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15. Esto es como se ve el amor a Dios. Si me amáis, guardar mis mandamientos. En otra palabra, si buscamos una manera en la que nosotros amamos a Dios o demostramos que amamos a Dios, es a través de nuestra obediencia. No puede decir usted que ama a Dios si no guarda sus mandamientos. ¿Se da cuenta de eso? Y Jesús siempre dijo eso. Si ustedes guardan mis palabras, si ustedes las hacen, ya no los llamaré esclavos, sino los llamaré amigos. Me voy a esperar en lo que... No, me desconcentré. Ahora nosotros no tenemos una obediencia perfecta. ¿Se da cuenta de eso? Usted ama a Dios. Usted ha dicho, Señor, te amo. ¿Y obedece todo lo que dice su palabra? ¿O de repente falla? ¿Hay alguien aquí que nunca le falla a Dios?
No, ¿verdad? Aprendíamos que nuestra obediencia no es perfecta, sino es lo contrario, es imperfecta. Pero hay una característica de la obediencia que tiene un cristiano y es la sinceridad. Su obediencia no es perfecta, pero es sincera. Déjeme explicarle esto. Cuando nosotros andábamos en el mundo, cuando no amábamos a Dios, sino rechazábamos a Dios, ¿se acuerda cuando le hablaban la palabra o lo invitaban a la iglesia y usted decía, no quiero ir, no, esos aleluyos, y no le interesaban las cosas de Dios? Usted lo rechazaba abiertamente. A lo mejor hay alguien que todavía lo traigan a la fuerza, no sé. Pero cuando usted empezó a rechazar a Dios, ¿usted le interesaba obedecer la palabra de Dios o las cosas de Dios? ¿Verdad que no? No estaba preocupado por si le estoy obedeciendo o no. Pero ¿qué pasa cuando nuestro corazón se encuentra con el corazón de Dios y nosotros empezamos a amar a Dios por quien es? Entonces, en usted hay un deseo de hacer todo lo que Dios dice. ¿Se da cuenta de eso? Yo no puedo decir que amo a mi esposa si no me interesa lo que dice o piensa mi esposa. Imagínese una relación así, que usted diga, te amo mucho, y que su esposa quiera decir, oye, pero no me interesa lo que tú digas, solo interesa lo que yo digo. Me impresiona el Salmo 119. Es el salmo más largo. Y el salmista habla del deleite que tiene por la palabra de Dios, de cómo se regocija en la palabra y dice, tu palabra es una riqueza para mí, es más importante que el oro y la plata, tus palabras son más dulces que la miel. Pero hay una frase que he estado estudiando, estudié en días pasados, y el salmista dice algo, Señor, enséñame a entenderte o ayúdame a entenderte. Y eso es muy importante. Porque la mayoría de nosotros, cuando buscamos a Dios, o la mayoría de la gente que dice que ama a Dios, no busca entender a Dios, busca que Dios lo entienda. No busca conocer a Dios, al Dios de la Escritura, busca que Dios lo conozca. Entonces tú demandas no entender a Dios como el salmista, sino demandas que Dios entiéndeme. Tengo estos problemas, tengo estas necesidades, entiéndeme por favor. Es la manera en la que a veces nos comportamos. Pero fíjese cómo el salmista estaba preocupado no porque Dios lo entendiera, sino porque él al final entendiera a Dios. Mi amado, de eso se trata amar a Dios, de poder entenderlo, poder amar lo que Él dice y poder seguir lo que Él dice. Si usted ama a Dios, usted va a luchar con todas sus fuerzas por hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer. ¿Sí me explico? Ahora, había unas palabras que repetidas ocasiones se las dijo Dios desde el Antiguo Testamento. Usted recordará que cuando Samuel llega y confronta la vida de Saúl, porque Dios le había dicho, espera aquí y yo te entregaré a tus enemigos y esperarás aquí al profeta, y le ganó la impaciencia a Saúl y dice que él hizo ahí holocaustos y empezó a ofrecer a Dios y empezó a contratar adivinas y todo eso. Y Samuel llega con unas palabras y le dice, mira, ya le hice una ofrenda a Dios. Y el profeta le dice, ¿se complace Dios de los holocaustos y los sacrificios o de la obediencia? Saúl había hecho ahí el holocausto, había ofrecido algo a Dios, pero ¿cómo lo hizo? En desobediencia. Y constantemente le dice al pueblo, no me complazco yo en la grosura de los carneros o en los holocaustos, sino en que me obedezcan, en que sean fieles a mí. Lo repite en Oseas, lo repite después Jesús, y constantemente está diciendo eso, me complazco no en los holocaustos, porque fíjese, ¿para qué eran los holocaustos o los sacrificios? Cuando nosotros violábamos o cuando ellos violaban la ley de Dios, y entonces ellos traían el sacrificio. Pero la gente empezó a pensar que si ellos traían el holocausto o el sacrificio, ellos ya habían cumplido.
Ya no hay más problema. Te estoy haciendo un favor, Dios. Te traigo lo que estás pidiendo. Pero Dios no quería que le trajeran el animal. ¿Qué era lo que quería que le trajeran cuando ellos se presentaban con el holocausto o con el sacrificio? Su corazón. Su corazón. Un corazón arrepentido y dispuesto a obedecerle. El pueblo de Israel no lo entendió. Y sabe, muchos que asisten a las iglesias cristianas no están muy lejos de eso. Usted sabe que siempre me pongo muy serio en estos temas. Muchos piensan que por venir todos los domingos ya le están cumpliendo a Dios. Vienen o por el deseo de que Dios los bendiga o por el miedo de que Dios los castigue y les mande pobreza, por ejemplo. Ofrendan no porque amen a Dios, sino porque quieren algo de Dios. Y tú dices, yo ya estoy cumpliendo. Es más, hasta leo mi Biblia. Hasta el pastor me obliga a leer 2 capítulos diarios. Ni es cierto, ni lee. Hasta oro por los alimentos. Pero eso no significa o sirve en la iglesia. Muchos toman identidad del ministerio que ocupan en la iglesia. Es que yo soy pastor, amo mucho a Dios. Es que yo hago tantas cosas. Es que yo asisto a tantos eventos. Voy al congreso, voy a la reunión de oración, voy a el grupo en casa, voy a todo. ¿Cómo no voy a amar a Dios? Mira, eso es sinónimo de que soy muy espiritual. Pero eso no quiere decir nada. Porque eso solo es lo externo. Eso es exactamente lo que el pueblo de Israel tenía, un religiosismo externo. Un legalismo, estamos cumpliendo lo que nos pides, ya estuvo. Pero fíjese, ¿qué es lo que nos libra a nosotros de tener un religiosismo o un legalismo? Ser simplemente personas que están cumpliendo cosas o llevando a cabo actividades. Es una cosa, y es el amor. De nada le sirve ser el más activo en la iglesia o ser el pastor de la iglesia si su corazón está lejos de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que entonces no venga a la iglesia, que no ore, que no lea su Biblia? No. Le digo que las actividades no son el fin. Es lo que le trato de decir. Si su corazón de verdad está volcado hacia Dios, ama a Dios, usted va a disfrutar todas las cosas que tienen que ver con Dios. Leí hace poco una historia de un pastor que conoció a un pastor más grande, anciano, y en la conferencia empezó a hablar ese pastor de su pasión por el béisbol. Y dijo, a mí me gusta el béisbol, he practicado béisbol toda mi vida, y siempre trato de hacerme un espacio para poder practicar béisbol. Y a la vez leer mi palabra, tener mi devocional. Aquel pastor joven le dijo, cuando se terminó la conferencia, se acercó a él y le dijo, oiga, a mí también me encanta el béisbol, pero no tengo el suficiente tiempo para practicarlo y para también tener tiempo de intimidad con la palabra. ¿Cómo le hace usted? Él le dijo, mira muchacho, mi día tiene exactamente 24 horas como el tuyo. La diferencia es que a mí me gusta mucho lo que hago y a ti no te gusta tanto, porque si te gustara tanto, tendrías el tiempo necesario para hacerlo. ¿Se da cuenta de eso? A veces nos engañamos y decimos, es que no tengo tiempo para leer la Biblia, es que no tengo tiempo para venir a la iglesia, para dedicarle a esto. No, nos engañamos, porque evidentemente cuando algo nos apasiona y nos gusta, apartamos el tiempo, movemos todo nuestro itinerario para estar ahí en cuerpo, alma y mente. ¿No es cierto? Y eso es lo que le quiero decir, que lo que impulsa nuestra actividad religiosa, nuestra actividad en la iglesia, no es el cumplir, es el amor que nosotros tenemos por Dios. Y déjeme decirle, si usted ama a Dios y ama su palabra, la Biblia dice, no se deje de congregar como algunos tienen por costumbre. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos a cumplir,
Venimos a disfrutar el tiempo que podemos dedicarle a nuestro Señor. Debería de ser un deleite para nosotros estar cada domingo aquí, porque Él nos lo manda. Ahora, quiero ser todavía más específico y llevarlo a la parte que vamos a ver el día de hoy. Si usted ama a Dios, usted va a hacer todo lo que Dios le pida, ¿verdad? Ahora, si usted se fija en los 10 mandamientos están divididos en dos partes. Los primeros mandamientos tienen que ver con su relación ¿con quién? Con Dios. Y los siguientes mandamientos tienen que ver con su relación ¿con quién? Con su prójimo. Entonces, Jesús no solamente dice cuál es el mandamiento más importante, sino hay un segundo que se desprende de ahí. Es decir, ¿cómo se ve que alguien en la práctica, en la vida diaria, cómo se ve alguien que ama a Dios? Muy bien, versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la manera más práctica en la que usted demuestra que está amando a Dios, cuando usted ama a su prójimo. Y aquí lo interesante es saber cómo tenemos que amar a nuestro prójimo. Fíjese, el amor a Dios, nuestra relación con Dios, es de alguna manera vertical. ¿Se da cuenta de eso? De aquí para allá. Pero cuando ese amor, yo tomo de ese amor y es derramado sobre mí, entonces ¿qué sucede? Ese amor se expande, se extiende horizontalmente. ¿Y quién está al mismo nivel que yo en esta tierra? Los seres humanos. Los seres humanos. Ahora, mire, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjese, es muy contundente y es muy fuerte lo que dice el apóstol Juan, y dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano o aborrece a su hermano es un mentiroso. Mentiroso. Nosotros no podemos decir que estamos amando a Dios si tenemos algo en contra de alguna persona. Es muy claro. ¿Y por qué? Porque cada persona tiene un valor especial que se lo da no lo que ella hace, sino que. ¿Por qué los humanos valen más que los animales, aunque nos cause conflicto? ¿Cuál es la explicación que da la Biblia? Que el ser humano tiene ¿qué? La imagen de Dios. Y es decir, usted no puede amar a Dios y no amar su imagen, ¿se da cuenta? Y dice, porque si no amas a los que puedes ver, si no amas de manera práctica a los que están a tu lado, ¿cómo vas a amar al que no ves? Increíble, ¿no? Ahora, si usted se da cuenta y ha leído Deuteronomio o Levítico, la ley de Dios está impregnada del amor al prójimo. Yo le dije que la ley comenzaba con el Shema, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero si usted empieza a analizar cómo Dios mandaba que trataran a su prójimo, todo tiene que ver con amor.
Por ejemplo, usted recordará que les daba la ley de que si tú te encontrabas un objeto, el animal de tu hermano, es decir, el vehículo perdido de tu hermano, y tú lo veías que estaba extraviado, tú lo debías de acoger el animal y llevárselo a la persona que sabías que era el dueño, ¿cierto o no? Imagínense, no solamente eso, decía que si tú agarrabas el animal y veías que no tenía dueño y no sabías de quién era, ¿qué era lo que tenías que hacer? Llevártelo a tu casa, alimentar el animal hasta que alguien reclamara el animal. No que usted se lo quedara, no que lo vendiera, no que lo hiciera carnitas o pozole o mole. No, usted tenía que cuidar las cosas de su hermano como si fueran suyas. Usted debía de respetar a su hermano. Ahora, eso está muy claro. Entonces nosotros entendemos que el primer mandamiento es amar a Dios y de ese mismo se desprende amar a su prójimo. Los dos están unidos. Los dos son un binomio inseparable. Usted no puede separar eso. Usted ama a Dios, ama a su hermano. Ahora, permítame enseñarle lo que los fariseos, o el problema de la religiosidad de los fariseos. Ni amaban a Dios, ni amaban a su hermano. Acompáñeme en Mateo capítulo 7. No, creo que es Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, me ofrenda a Dios, todo aquello con que pudierais ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Qué es lo que está, o de qué los está acusando Jesús? Présteme atención para poderle explicar. Dice que ellos, ustedes invalidan el mandamiento de Moisés. Ustedes dicen, yo agrado a Dios a través de la ley, pero son unos mentirosos, son hipócritas. Porque ustedes dicen, bueno, tengo a mi padre y a mi madre que están en una necesidad. Mi padre y mi madre no tienen un sustento, no tienen alimento, y ustedes en vez de darle a su padre y a su madre dinero o sustentar su vida con alimento, lo que dicen es, papá, mamá, no te puedo dar el alimento porque es mi ofrenda a Dios. No puedo quitarle la ofrenda a Dios. Es hipócritas. ¿Sabe qué era lo que estaba en su corazón? Eran tacaños, eran avaros. No era que quisieran darle mucho a Dios, era que no querían darle a sus padres. Ahora imagínense, estos hombres, si no les importaban ni sus padres, ¿usted sabe cuánto le importaba a la gente de su alrededor? ¿Sabía que Roma, cuando conquistó a los judíos, los acusó de odio por la humanidad? Los que se supone que conocían el amor de Dios, los romanos dijeron, estas personas odian a todos los que no son de su pueblo.
Y no solamente eso, odiaban también a la gente de su pueblo. Se amaban ellos mismos. Yo le dije, ¿qué es lo que más compite por nuestro amor a Dios y por amor a otros? El amor que nosotros tenemos por nosotros mismos. De muchas personas, su ídolo es el mismo. Son egocéntricos, se idolatran ellos mismos. Esos eran los judíos. De hecho, había un refrán o una historia muy popular de que si un judío veía a otro que no era del pueblo ahogándose en un río, dice que el judío era capaz de sentarse y disfrutar de una comida mientras veía que otra persona se estaba muriendo. Esos eran los judíos. Por eso, cuando Jesús da esta respuesta y dice amar a Dios, ellos estaban totalmente de acuerdo, eso dice la ley. Pero cuando les dice, recuerden que amar a su prójimo está ligado a eso, imagínense lo que representó para ellos. Los desarmaba totalmente. ¿Qué iban a decir ellos? Si toda la gente los conocía porque no amaban a su prójimo. Ahora, eso es lo que hace la apariencia religiosa. Proyectamos una piedad externa, pero internamente cargamos con un odio tremendo. Mire, ellos alguna vez para excusarse de este mandamiento le preguntaron, bueno, tú dices eso, pero ¿quién es exactamente nuestro prójimo? ¿A quién debemos de amar? Esa era una buena pregunta. Y Jesús les contó una historia. Y les contó la famosa historia del buen samaritano. ¿La recordará? Había una persona que salió rumbo a una ciudad y en ese camino peligroso fue asaltado por unos ladrones, le quitaron todo lo que tenía, lo dejaron malherido. Y dice la historia que pasó un sacerdote, alguien que se supone que es el ejemplo de piedad porque estudia la ley de Dios. Y lo que hace es ignorarlo. Después pasa a una segunda persona que es un levita. Un levita es un servidor del templo. No enseña a lo mejor, pero un levita es alguien que se dedicaba a las cosas de Dios. También debería de ser la persona que se acomidiera a ayudar a otro. Y dice que ve la necesidad del hermano y dice, pero en eso pasa un samaritano. Y el samaritano era un enemigo del pueblo de Dios. Entre samaritanos y judíos no se querían, porque los samaritanos eran la mezcla entre las naciones paganas que se llevaron al cautiverio y los judíos. Entonces ellos no eran de raza pura, por eso los odiaban. Cuando entraban a una ciudad de los samaritanos o cuando estaban junto a los samaritanos, se limpiaban el polvo de sus sandalias, porque eran inmundos. Y ese buen samaritano es el que separa y ayuda a la persona que estaba herida. Y no solamente eso, sino que la sube a su vehículo, lo lleva a una posada, y cuando llega a esa posada le dice, quiero que lo cures y que él esté aquí hasta que él esté sano. Y le deja dinero y le dice, mira, cúbrete los gastos. Y si no alcanza, a la vuelta yo pago lo que te falte. ¿Quién era el prójimo? El prójimo no tiene que ver con la gente que pertenece a nuestro grupo social, a la gente que te cae bien, con la gente que tienes empatía. El prójimo es el más próximo. Toda persona. Era lo que Jesús les trataba de decir con esto. Si hasta un samaritano pudo ayudar a una persona que era su enemigo, eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Ahora, se fija que no es subjetivo el cómo tenemos que amar a nuestro prójimo. Él no solamente dice, ama a tu prójimo, pone una cláusula, algo que nos ilumina el panorama de en qué forma o qué se considera amar a nuestro prójimo. Y él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la clave. No es que usted lo ame como usted quiera,
O que usted diga, no, yo ya lo estoy amando porque lo saludo. No. Dice, ámelo como a usted mismo. Regreso a la ilustración que puso Jesús del buen samaritano. ¿Qué es lo que el buen samaritano hizo por la persona que estaba en necesidad? Lo ayudó, buscó curarlo, buscó llevarlo. Y no solamente eso, pagó los gastos que tendría. Y yo diría que hasta ahí ya estaría bien, ¿no? Usted ya hizo mucho, perdió su tiempo ese buen samaritano. No dijo, tengo prisa para llegar a otro lugar. Se detuvo, lo ayudó, lo llevó hasta la posada. Y cuando estaba ahí en la posada, pagó algunas noches. Yo diría, eso ya es un abuso. Ya que venga la familia y pague lo que va a generar. Pero no solamente eso, sino le dice, y si te falta, a la vuelta yo te lo pago. ¿Quién hace eso? ¿Por quién haría eso? ¿Por quién tomaría un tiempo para dedicárselo? ¿Por quién lo llevaría al hospital? ¿Por quién pagaría los gastos? Déjeme decirle por quién. Segurísimo, por usted mismo. El buen samaritano hizo lo que haría por él mismo. El buen samaritano estuvo dispuesto a hacer muchas cosas porque era la manera en la que él se trataría. Yo le pregunto, si usted está enfermo, ¿usted se llevaría usted al hospital? Cuando usted se siente realmente bien, digo mal, ¿no es que usted ve la forma en cómo le hace, detiene el tiempo, pero se va al hospital? Y no es, cuando le dan medicamentos caros, no busca la manera en la que no sé cómo, pero usted los va a pagar porque se siente usted muy mal. Bueno, pues esa es la manera en la que Jesús dice que amemos a otros. Hay una filosofía que interpretan este texto muy mal y dicen, cuando Jesús dijo amar a tu prójimo como a ti mismo, lo que estaba diciendo es que tú te tienes que amar primero para amar a otra persona. Pero eso es una locura, es absurdo. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano por naturaleza se ama mucho. El ser humano, yo le decía, está dispuesto a hacer lo que sea por usted. Usted todos los días se baña a usted mismo, ¿se da cuenta? Usted todos los días se peina, se lava los dientes. Usted hace por usted mismo algo que hacer por otro le daría asco, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hace? Usted se da gustos de repente, ¿no? Su ropa, su pelo, sus hobbies, sus carros, su esto. ¿Por qué lo hace? Porque se ama. El problema del ser humano es que se ama mucho. Se ama demasiado. El ser humano no necesita amarse más. Ya se ama más. Y cada vez se va a amar más. Y eso no tendría congruencia con lo que Jesús ha venido enseñando. Y dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Eso qué es? Eso no significa amarse primero usted, ¿verdad? De hecho, es lo contrario lo que está diciendo Jesús. El que quiera amarme, el que quiera seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Y no solamente eso, morir al yo. ¿Sabe por qué no podemos amar a otros como a nosotros mismos? Porque estamos muy vivos. ¿Sabe cuál es la única manera en la que usted pueda amar a otro como a usted mismo? Cuando usted esté muerto, crucificado juntamente con Cristo Jesús. La única manera que va a encontrar de amar a alguien. Y déjeme decirle, de manera práctica, usted se ama de modo que provee todo lo mejor para usted. ¿No es cierto? Si le gusta los camarones, usted se compra sus camarones. Si le gusta su corte, usted se compra su corte de vez en cuando. Usted se consiente y se provee todo lo que necesita, ropa, zapatos, lo demás. Pero así es con la gente que está a su alrededor.
Ya no vaya tan lejos. Mire, nosotros somos muy pacientes con nuestros propios defectos. ¿Se da cuenta? Nosotros nos tenemos mucha paciencia. Nos equivocamos y decimos, bueno, ya voy cambiando, estoy en un proceso, voy a mejorar. ¿Así de paciente es usted con los defectos de los que están a su lado? ¿Cómo es con usted? ¿Cómo sabe que ama a su prójimo? Usted habla de su prójimo como habla de usted. Así como critica a su prójimo, así se critica a usted. De otros es bien fácil hablar mal y despotricar y decir esto y exhibir sus defectos. ¿Así usted exhibe sus defectos? ¿Así usted se presenta en un lugar y dice, mira, yo soy esto, veo esto, hago lo otro, miento, no me compres porque soy un mentiroso, un tranza, así como habla de los demás? ¿Verdad que nos amamos mucho? Así como usted se justifica de sus pecados, así justifica los pecados de los demás. De la misma manera que usted dice, Dios va a obrar en mí. De la misma manera en que usted ve su vida con fe, así ve la vida de los demás. Usted presta la misma atención a los que están cerca de usted como se presta a su mismo cuidado. Así como se atiende, se consiente. Y déjeme decirle una. Así como usted perdona sus fallas y sus defectos, así de rápido es para perdonar los pecados o las fallas de otras personas. ¿Se da cuenta? Nosotros somos rápidos para perdonarnos. Nos equivocamos y a lo mejor nos insultamos o decimos, ay, qué menso estás y esto y lo otro, pero rápido se le pasa. Después de unos minutos usted ya vuelve a ser el héroe de la película, ¿no es cierto? Usted es el protagonista de su vida. Porque somos rápidos para eso. Pero amar como a nosotros mismos significa que usted está dispuesto a hacer por otra persona lo mismo que por usted. Lo mismo. A proveerla como usted se provee, a tratarla como usted se trata, a atender, a ayudar, a perdonar como usted se perdona. Y si usted, fíjese, la única manera en la que podría tratar a alguien mal es que usted se trate muy mal. Y que usted diga, a mí me gusta traer todo roto y usted nada más ropa rota. Que usted diga, a mí me gusta comer mal. Me gusta comer cosas echadas a perder. O me gusta comer la peor de la comida o lo que sobra. A mí me gustan las sobras. Entonces así trate a la gente que está a su alrededor. Santiago enseña en su carta diciendo, si tu hermano viene y te dice que tiene una necesidad de hambre o algo, y tú le dices, mira, ve y ora, Dios va a suplir tu necesidad, dice, tú no amas. Porque si tú cierras tu corazón a la necesidad que otra persona tiene, mire, yo creo que usted, al igual que yo en la ciudad, está expuesto a muchas personas que piden todo el tiempo dinero. Y hay personas que se dedican a eso y tú ya no sabes si dar o no. Déjeme decirle qué trato de hacer yo. Yo no sé si esa persona sí me está diciendo la verdad o no. Pero yo al menos tengo una responsabilidad como amar a Dios, de darle de acuerdo a mis posibilidades, de proveer de acuerdo a mis posibilidades. Y yo no sé qué va a hacer esa persona. Es su problema con Dios si ella me miente. Pero si nosotros estamos viendo una necesidad latente, nosotros tenemos que ir y trabajar en ella. Acompáñeme a Juan. Los estoy notando como muy serios. ¿Está enojado? Juan capítulo 13, versículo 35. . 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
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es la característica más fuerte de un discípulo de Jesús? El amor. El amor es lo más fuerte. Fíjese, Jesús no dijo, y los conocerán porque harán milagros, y los conocerán porque saben mucho la palabra de Dios, los conocerán porque hacen todas las actividades de la iglesia. Por una cosa nos van a conocer, dice. Por una cosa se va a distinguir a un verdadero discípulo de Jesús. ¿Y es por qué? Porque nos amamos unos a otros. Mateo capítulo 5, versículo 43. Fíjense cómo es la idea constante en la Escritura. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A qué se refiere? Fíjese, nosotros podemos decir, bueno, voy a amar a mi prójimo, pero en esta vida está lidiando con gente caída, con gente pecadora igual que nosotros, en un mundo depravado, que constantemente está atentando contra nosotros. ¿Se da cuenta? ¿De alguien aquí no han hablado mal? ¿De alguien aquí no han calumniado? ¿No lo han bulleado? ¿No le han robado? ¿No han mentido acerca de cosas que lo afectan? Que todos estamos expuestos a sufrir lastimaduras de otras personas. Pero Jesús está diciendo, a ver, si tú amas a los que te aman, ¿qué provecho tiene? Si tú tratas o amas como a ti mismo a los de tu familia, que obviamente amas, ¿qué de diferente hay a los incrédulos, a los publicanos o a los gentiles, dice ahí? ¿Qué diferencia hay entre nosotros que creemos en Dios, que amamos a Dios, que somos cristianos, y las personas que no lo son, si también tratamos bien a los que nos tratan bien? Y él dice, esta es la prueba. Amen también a vuestros enemigos, aquellos que le hacen mal, aquellos que hablan mal de usted, ámelos también. ¿Cómo? ¿En un nivel más bajo? No, como a usted mismo. Y eso es tremendo, tremendo. ¿Cómo va a amar usted de la misma manera que usted se ama a alguien que le cae mal o que habla mal de usted o que le ha hecho un daño? Solo hay una manera. Cuando usted ame a Dios. Déjeme decirle por qué. ¿Qué es lo que nos puede motivar a amar a los que están a nuestro alrededor y aún a nuestros enemigos como a nosotros mismos? La única cosa que nos puede motivar es conocer el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que Dios amó a sus enemigos. De que Dios amó a gente que no lo estaba buscando, que no estaba interesada en Él, que hablaba y se burlaba de Él. Y Dios fue capaz de dar a su Hijo Jesús para morir por esas personas. Porque eso hace el amor. El amor es acciones, el amor es dar. Usted puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar. Y mire, Dios no entregó las cosas que le sobraban.
Dios entregó por usted y por mí, que yo no valía nada, que era enemigo de Dios, que constantemente con mi conducta estaba blasfemando, que constantemente con mi conducta estaba retando a Dios. Por mí dio lo más valioso que tenía. Eso es amor. Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Yo no concibo la idea de un cristiano que aborrezca a otra persona. No concibo la idea de un cristiano, de acuerdo a la Escritura, de un cristiano que no perdone a otra persona. Es más, es absurdo pensar que hay cristianos que no le hablan a otros cristianos y que hay pastores que no le hablen a otros pastores, porque lo que está diciendo la Escritura es muy clara. Usted es de dudosa procedencia. Usted a lo mejor es un profesante que con su boca dice, yo amo a Dios, pero en la práctica no es cierto. Porque eso se llama hipocresía. Podrá hacer muchas obras exteriormente, podrá incluso, mire, hay muchas personas en este mundo que son altruistas y ayudan. Hay un problema en Acapulco y mandan y arman camiones y eso no quiere decir que amen a Dios. Muchos de ellos que ayudan a otros se aman ellos mismos y es para satisfacer su propio corazón. Escuche, no se trata de lo que hagamos por otros externamente. Al igual que la obediencia a Dios, no se trata de lo externo. Se trata de que en nuestro corazón de verdad amemos a Dios y amemos a nuestro hermano, de modo que eso nos impulse a tratar a otro y a suplir sus necesidades como lo haríamos con nosotros. Porque así lo hizo Dios. Quiero terminar con una historia. En 1567, el rey Felipe II de España nombró al duque de Alba gobernador de los Países Bajos. El duque era un enemigo acérrimo de los recién emergidos Reforma Protestante. A su gobierno se le llamó el régimen del terror y a su consejo se le llamó sangriento, porque había ordenado la muerte de muchos cristianos. Se reportó que un hombre que fue sentenciado a morir por su fe bíblica se las ingenió para escapar a finales del invierno. Mientras era perseguido por un soldado, el hombre llegó a un lago cuyo hielo era delgado y agrietado. De alguna manera logró atravesar a salvo el lago, pero tan pronto llegó a la orilla, oyó los gritos de su perseguidor, y el soldado había caído a través del hielo y estaba a punto de ahogarse. Arriesgándose a ser capturado, torturado y ejecutado, a morir ahogado, el hombre volvió a atravesar el lago y rescató a su enemigo, porque el amor de Dios lo impulsó a hacerlo. Él sabía que no tenía otra alternativa si iba a ser fiel en amar a su Señor. Hermano, quiero que ponga en su mente esa historia. A este hombre lo estaban persiguiendo por su vida y él fue capaz de regresar y arriesgar su vida por un soldado que lo iba a matar. Pero fíjese lo que él reflexiona. Yo sabía que no lo podía dejar morir, dice, si quería amar a Dios. Yo le invito a que reflexione en esta tarde si de verdad está amando a Dios a la hora que ama a su prójimo como a usted mismo. Quiero que hoy sea sincero y diga, ¿hay una persona que hoy aborrezco? ¿Hay una persona que hoy odio? A lo mejor no al grado de odiarla, pero seamos sinceros. ¿Hay alguna persona por la que no estaría dispuesta a tratarla como a usted mismo? Si ese es su caso, mi hermano, lo invito a que se arrepienta y que recuerde que si Dios lo ama, no es porque usted lo merezca. No es por lo que usted hizo por Dios, es porque Dios simplemente es amor y no puede ser de otra manera. Así como un cristiano no tiene otra cosa que no sea amor por su prójimo y por su enemigo. Amén.